En un rincón de la Ciudad de México, sobre el Cerro del Tepeyac, se encuentra uno de los sitios más visitados del mundo, la Basílica de Guadalupe. Un lugar sagrado para millones donde, según la tradición, la Virgen de Guadalupe se apareció a un humilde indígena llamado Juan Diego. Un hombre cuya historia ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos. Pero, ¿quién fue realmente Juan Diego? O, en la historia que no te cuentan, Juan Diego, ¿realidad o un mito construido? La historia comienza un 9 de diciembre de 1531. Cuauhtlatoatzin, un macehual que vivía en Cuautitlán, camina hacia Tlatelolco para asistir a misa. A su paso por el cerro del Tepeyac, escucha cantos celestiales y ve una figura luminosa. Es una mujer, una noble, que le habla en náhuatl. Se presenta como la Madre de Dios y le encomienda una misión: pedir al obispo Fray Juan de Zumárraga que le construya un templo en ese lugar. Zumárraga, el primer obispo de la Nueva España, duda: ¿por qué confiar en un simple indígena? La Virgen instruye a Juan Diego a volver y es entonces, según el relato, cuando ocurre el milagro. En pleno invierno, rosas de Castilla brotan en el Tepeyac. Juan Diego las recoge en su tilma como prueba, pero al desplegarla frente al obispo no son las flores las que sorprenden, es una imagen divina plasmada en la tela. Este evento, fechado el 12 de diciembre de 1531, marcó el inicio del fervor guadalupano, convirtiendo a Juan Diego en el primer testigo del milagro. Pero, ¿qué tan sólida es esta historia cuando la sometemos al escrutinio de los hechos históricos? Las fuentes y el silencio de Zumárraga. En el relato tradicional, Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México, juega un papel importante como el receptor del milagro de Guadalupe. Sin embargo, cuando examinamos los registros históricos, encontramos un vacío. Zumárraga era un hombre disciplinado, un franciscano que documentaba con detalle los sucesos relevantes de su tiempo en cartas y crónicas. Y sorprendentemente, no hay ni una sola mención a Juan Diego, a las apariciones de la Virgen o al milagro de la tilma en ninguno de sus escritos. En sus cartas enviadas al rey Carlos I de España y a otras autoridades eclesiásticas, Zumárraga menciona problemas sociales, tensiones con las comunidades indígenas y el estado de la evangelización en la Nueva España, pero sobre el evento milagroso que habría transformado la espiritualidad de un continente, silencio absoluto. ¿Cómo es posible que un evento tan extraordinario no haya sido documentado por el hombre que, según el relato, lo presenció directamente? El silencio de Zumárraga es uno de los grandes misterios que rodean a la historia de Juan Diego. Los primeros relatos escritos, un retraso de décadas. La primera versión escrita de las apariciones no surge hasta 1649, más de 100 años después de los supuestos eventos, en un texto conocido como el Nican Mopohua, del que ya hablamos en este canal. Este documento, escrito en náhuatl, es atribuido a Antonio Valeriano, un destacado indígena formado en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Valeriano fue uno de los primeros nahuas educados bajo el sistema español, y su formación le permitió convertirse en una figura influyente entre los pueblos indígenas y la iglesia. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de que él sea el autor del Nican Mopohua, ni de que este relato se basara en fuentes contemporáneas a los hechos. Además, el texto fue publicado en un momento donde el culto guadalupano estaba creciendo rápidamente, lo que lleva a preguntarse si su propósito era más consolidar la devoción que registrar la historia. El Códex Escalada, un posible testimonio contemporáneo pero controvertido. Entre los documentos más polémicos que mencionan a Juan Diego está el Códex Escalada, un pequeño fragmento descubierto en el siglo XX. Este documento, fechado en 1548, menciona a Juan Diego y lo identifica como un indígena santo. Además, incluye una representación gráfica del Tepeyac y lo que parece ser un texto en náhuatl y latín. A primera vista, el Códex Escalada parecía ser la prueba definitiva de la existencia de Juan Diego, pero ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de historiadores y expertos en paleografía. Algunos lo consideran una falsificación moderna debido a inconsistencias en su estilo y materiales. Otros, como el historiador Eduardo Chávez, lo defienden como un testimonio auténtico. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué Zumárraga y sus contemporáneos no registraron el milagro? Algunos historiadores argumentan que los misioneros franciscanos, muy forzado para mi gusto,
incluidos Zumárraga y su círculo, tenían sus propias prioridades. En el México del siglo XVI, la evangelización era una tarea titánica, marcada por tensiones entre las órdenes religiosas y los líderes civiles. La competencia entre franciscanos y otras órdenes como los dominicos y agustinos también complicaba el panorama. Es posible que el relato de las apariciones no surgiera en su tiempo porque no formaba parte de las estrategias iniciales de evangelización franciscana, que se enfocaban más en la destrucción de templos indígenas y la imposición directa del cristianismo. Otros sugieren que la historia de Juan Diego podría haberse desarrollado más tarde, cuando la iglesia necesitaba una narrativa más cercana al pueblo indígena, un símbolo que reconciliara a la espiritualidad prehispánica con el cristianismo. Un símbolo para la evangelización. Tras la caída de Tenochtitlán en 1521, la Iglesia Católica se convirtió en uno de los instrumentos clave para consolidar el dominio español sobre pueblos indígenas. La evangelización no fue solo una misión religiosa, también una herramienta para establecer el poder. Los misioneros, incluidos los franciscanos, dominicos y agustinos, trabajaron intensamente para convertir a los pueblos originarios al cristianismo, una tarea compleja dada la profundidad religiosa de las culturas mesoamericanas. En este contexto, la historia de Juan Diego y la aparición de la Virgen de Guadalupe adquieren un matiz significativo. La figura de un indígena, un macehual al que la Virgen se le aparece, fue un símbolo poderoso. Los misioneros sabían que para que la conversión fuera efectiva, debían presentar a los pueblos indígenas una figura que ellos pudieran reconocer, que pudiera conectar con su cosmovisión, pero dentro del marco del cristianismo. Así, la Virgen de Guadalupe, con su imagen mestiza y sus mensajes de consuelo, protección y esperanza, ofreció a los indígenas un puente entre sus creencias tradicionales y la nueva fe que se les imponía. La aparición de la Virgen, por lo tanto, no solo era un fenómeno religioso, sino un símbolo que facilitó la evangelización, pues mostraba que los propios pueblos indígenas representados por Juan Diego podían ser parte activa de esta nueva fe, sin perder su identidad cultural. El relato de Guadalupe ayudó a suavizar la transición entre las religiones prehispánicas y el cristianismo, creando un sentido de pertenencia y unidad que con el tiempo consolidaría la figura de la Virgen como un ícono nacional. La canonización, religión, política y el siglo XXI. El 31 de julio del 2002, el Papa Juan Pablo II canonizó a Juan Diego en una ceremonia multitudinaria en la Basílica de Guadalupe. Fue un momento histórico, el primer indígena de América reconocido como santo por la Iglesia Católica. Pero detrás de esta canonización se ocultan preguntas. ¿Fue un acto de fe o una estrategia política? Para muchos, el mensaje era claro. La Iglesia reconocía la diversidad cultural y la importancia de los pueblos indígenas. Pero críticos como Guillermo Schulenburg, ex abad de la Basílica, cuestionaron abiertamente la existencia histórica de Juan Diego, describiéndolo como un símbolo, no una realidad. Esta canonización también reavivó el debate sobre el uso de figuras históricas para consolidar el poder de instituciones religiosas y políticas. ¿Mito o realidad? ¿Tú qué crees? El relato de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe es sin duda uno de los más poderosos y venerados de la historia religiosa en América Latina y el mundo. A lo largo de los siglos ha logrado fusionar lo espiritual con lo cultural, lo histórico con lo mítico, creando un símbolo profundamente arraigado en la identidad mexicana y latinoamericana. Pero al igual que muchos relatos fundacionales, la historia de Juan Diego está envuelta en contradicciones y vacíos. Los historiadores nos han mostrado el lado oscuro de este relato. La falta de pruebas contemporáneas, la ausencia de registros de Fray Juan de Zumárraga y los vacíos en los primeros testimonios escritos nos dejan ante una incógnita. La figura de Juan Diego, un humilde indígena cuya vida parece desvanecerse en la bruma del tiempo, se mezcla con la leyenda que, con los siglos, ha ganado fuerza y devoción. ¿Fue un simple hombre del pueblo o una construcción religiosa creada para impulsar un mensaje de unidad y evangelización? Por otro lado, la historia de la Virgen de Guadalupe, más allá de su origen, ha tocado los corazones de millones. Independientemente de su historicidad, la Virgen representa consuelo, identidad y esperanza, especialmente para los pueblos originarios que encontraron en ella una manera de reconciliar su fe con la nueva realidad que les imponía la conquista.
¿Es esto menos válido que la necesidad de pruebas históricas? ¿El poder del símbolo no puede ser tan real como cualquier documento antiguo? ¿Y tú qué crees? ¿Es Juan Diego una figura histórica perdida en las sombras del tiempo o es un símbolo nacido del corazón del pueblo que encontró su lugar en la historia por encima de la evidencia? Tal vez la respuesta no esté en los documentos, sino en lo que esta historia ha representado para generaciones enteras. Quizá la verdad no sea una sola, sino la que cada uno decide abrazar. Porque al final, como toda buena historia, la de Juan Diego nos invita a reflexionar sobre la fe, la identidad y la capacidad humana de crear mitos para dar sentido a nuestro mundo. Yo soy Fernando Magaña. Si ya llegaste hasta aquí, por favor, deja tu like, deja tu comentario y dime, ¿te vistieron alguna vez de niño de Juan Diego? Debo confesar que aunque no lo hicieron, y aunque no lo creas, fue uno de mis sueños infantiles. Nos vemos en la próxima.